A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho, con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Llegamos nuevamente a través de la emisora pionera de la radio venezolana y el programa pionero, que en abrirle la voz o abrir el espacio para la voz o las voces de la diáspora, Radio Caracas Radio y la voz de la diáspora en Buen Provecho. El programa llega a ustedes bajo la dirección de esta estación, la conduce Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Carla Sons, en los controles Gerardo González y en la conducción este servidor Tomás Páez. Nos pueden escuchar y ver a través de YouTube en nuestra plataforma digital rcr750.com y en Periscope nos consiguen en rcr750. El programa de hoy vamos a tener un invitado muy especial, representante además de una organización muy reconocida, de mucho prestigio, muy respetada en Venezuela. Antes de darle la palabra, porque además son los temas que él está trabajando y la organización que él dirige está trabajando en ellos, quisiera hacer mención de algunos problemas. Seguimos teniendo dificultades en la frontera colombo-venezolana. Hay miles de venezolanos, decenas de miles de venezolanos varados que no pueden ingresar al país. Se le ha obstaculizado el ingreso de los venezolanos, se ha incumplido y se está violando el derecho humano fundamental establecido en 1948, el de la libre movilidad y el del libre retorno de los ciudadanos por su país. Acaba de salir de la cárcel, aunque le dieron su casa por cárcel, Juan Requesens, después de un largo periodo incomunicado, y uno agradece que esté en su casa, pero sigue preso, obviamente. Agradecemos entonces que esté en su casa, pero también estamos viendo cómo los rehenes del régimen venezolano se actúa sobre ellos o en contra de ellos directamente o a través de sus familiares. Es el caso del diputado Armando Armas, cuya madre fue visitada por los cuerpos policiales, una cosa que no tiene razón de ser. Es así como ejercer presión para poder capturar un nuevo rehén, que es lo que utiliza el régimen como carta de negociación. Sobre este tema ha trabajado mucho también la organización de la persona que vamos a entrevistar hoy. Hoy mismo, dentro de 2 segundos, arrancamos con él, pero solamente quería decir una cosa sobre otro preso, que es Nickmar Evans. Nickmar, hasta hace poco, defensor del gobierno, pero además comprometido con el gobierno, de pronto, luego de un largo periodo de reflexión y análisis, concluye en que el modelo es inadecuado, que está destruyendo país, que hay mucha corrupción, y por esa razón lo meten preso. No se quedó callado, decidió hablar, y es otro rehén más del régimen venezolano. Pero de esas cosas y otras más vamos a hablar con Rafael Uzcategui. Rafael es coordinador general de Provea. Provea es una institución, toda una institución defensora de los derechos humanos, allí donde estén violados, allí donde han sido violados, no importa el régimen, no importa el gobierno. Es un sociólogo, él es sociólogo, es columnista de La Silla Vacía y del periódico Tal Cual, y es el coordinador general de la institución, que es un programa de educación-acción en derechos humanos, un programa reconocido internacionalmente por Human Rights Watch. Se ocupan de temas como la salud, la vivienda,
el tema laboral, la persecución política, confeccionando el programa. Vi la intervención de Rafael en la OEA denunciando el tema de la violación de los derechos humanos, los asesinatos, el índice de criminalidad de Venezuela. Y bueno, yo creo que nadie mejor que él para que nos hable de todos estos temas que estamos colocando sobre la mesa. Bienvenido, Rafael, y gracias por tu tiempo. ¿Me escuchas, Rafa? Sí, te escucho. Hola. Okay. Aló. Hola. Ok, no, bueno, es tu turno, es para hablar de estos temas que ustedes han venido trabajando con seriedad, documentando, con estadísticas, etcétera. Queremos conocer tu opinión y el trabajo que vienen realizando en esta área y en particular, por el tema de la diáspora, las apreciaciones que ustedes han hecho sobre este tema fronterizo y la forma de, bueno, ponerle freno al retorno de los venezolanos y estigmatizando su retorno. Aló. Aló. Ok, bueno, mientras logramos conectar nuevamente, reconectar con Rafa, que es, repito, es sociólogo reconocido por el Comité Interamericano de Derechos Humanos, con la institución, reconocido por Human Rights Watch, han venido denunciando a diario, han venido documentando a diario. Confirman y vuelven a confirmar el informe Bachelet de los derechos humanos y cómo estos han sido violados. En un vídeo que estuve revisando para hacer el programa, con la presencia de Rafael en la OEA, estaba de embajador, si mal no recuerdo, que era profesor de estudios políticos, perdónenme la falta de memoria en este momento, Oropesa, creo que era Oropesa. Bueno, le decía frente a la representación del régimen, les decía, mira, es que en Venezuela tenemos un índice de criminalidad que solo superado en ese momento por Honduras. Estamos peleando entre las 10 ciudades más violentas del mundo, 3 de ellas son venezolanas. El índice de criminalidad es terrible. Entonces, escuchando a Rafa, decía, bueno, pero este es un tema crucial porque es una de las razones por la cual los venezolanos deciden migrar. El peso del tema de la inseguridad es muy grande para en la toma de la decisión de emigrar, pero también es muy grande. Ya tenemos a Rafa. Paro yo y arranca tú, Rafa. Te dejé las preguntas en la mano. Gracias, Tomás. Buenas tardes y saludos a toda la audiencia en Radio Caracas Radio. Encantados de estar con ustedes. Bueno, hay muchas dificultades en la comunicación, pero es una situación que todos los venezolanos conocemos, pero encantado de estar de nuevo en RCR, en una emisora aliada, con Tomás Páez, que fue un profesor que yo conocí en la Escuela de Sociología y por supuesto es una gran referencia para mí, es un honor estar en su programa. Gracias, Tomás. No, muchas gracias a ti, Rafa, por todo el trabajo que vienes realizando. Estaba comentando un encuentro y una presentación tuya en la OEA hablando de la violencia en Venezuela y del índice de criminalidad, que es uno de los aspectos que incide en la decisión primero de emigrar y luego de retornar. Y luego quería que abordaras lo que ustedes han venido trabajando, que es la estigmatización del retorno, cómo se está perjudicando a quien está retornando a Venezuela en este momento de coronavirus. Es todo tuyo el micrófono, Rafa. Gracias, Tomás. Bueno, nosotros vimos con mucha preocupación desde el inicio del estado de alarma, del decreto de estado de alarma, cómo se generó todo un ambiente de animadversión contra los venezolanos que estaban retornando a Venezuela en una situación desesperada, ¿no? Y aquí yo quiero reforzar que lamentablemente en Venezuela, a diferencia del resto de la región, el abordaje que hacen las autoridades no es un abordaje científico, médico de la pandemia, sino que Nicolás Maduro entiende al coronavirus como un enemigo militar, como un enemigo político. Y es por eso que la respuesta que se le está dando es de esa naturaleza. Es decir, si se considerara la pandemia como una emergencia sanitaria, que es lo que es, se convocaran a todos los sectores del país para diseñar la mejor respuesta posible, empezando por el sector del gremio médico,
por supuesto los comunicadores sociales y los medios de comunicación que pudieran tener un papel muy importante para informar sobre la evolución de la enfermedad, sobre las medidas de prevención, etcétera, etcétera. Sin embargo, como sabemos, la medida es unilateral. Ninguno de los gremios en Venezuela podemos participar en esta respuesta e incluso, como lo sabemos, hablar sobre escenarios de contagio del coronavirus de manera pública puede tener consecuencias, puede tener retaliaciones, como ya la tuvo la Academia de Ciencias Naturales en semanas anteriores. Así que esta es una situación muy diferente de la que viven el resto de los países de la región, que es una situación muy preocupante, pero afortunadamente allí sí se entiende que es una emergencia médica, que hay la necesidad del conocimiento científico y la participación de todos los actores para el enfrentar pues esta situación. Entonces, en Venezuela, el gobierno entiende esta situación de una manera política y es por eso que intenta decir que la responsabilidad en el aumento de los contagios no es un virus que se va expandiendo de manera natural según un comportamiento del propio virus, sino que es inoculado, que es traído por personas que vienen desde el exterior. De hecho, hubo muchos mensajes al respecto sobre los primeros contagios que era una enfermedad traída por personas que estaban afuera, e incluso se le quiso dar en los primeros mensajes una connotación de clase, y nos pareció muy grave cómo algunos mensajes del fiscal general o de la ministra de Asuntos Penitenciarios comenzaron a culpabilizar a los migrantes del aumento de los casos en nuestro país. Ya nosotros el 14 de abril, es decir, un grupo de organizaciones de derechos humanos, alertamos a diferentes agencias internacionales y organismos de protección internacional sobre esta situación y les decíamos en ese momento, el 14 de abril, que lamentablemente creíamos que ante la situación de aumento de los contagios, es decir, el pase de Venezuela a una fase de transmisión comunitaria, el gobierno iba a responsabilizar a los venezolanos que estaban regresando, en primer lugar, o también se iba a sugerir que los recursos que eran limitados se estaban destinando a estos venezolanos que se habían ido de manera irresponsable del país, etcétera, etcétera. Es decir, había una situación de estigmatización y de criminalización que generó desde esos primeros días del fenómeno del retorno hasta el día de hoy, condiciones para que se les maltratara de manera sistemática, con maltratos físicos, con maltratos verbales, donde además estos diferentes centros de reclusión en donde las personas están siendo internadas no cumplen con ninguno de los requisitos médicos, sanitarios, para que las personas estén allí. Hay denuncias muy graves sobre esa situación. Entonces, lamentablemente, esto es consecuencia de un tipo de mirada que tienen las autoridades sobre la epidemia. Hay que recordar que el gobierno siempre insistió de que la situación estaba controlada, que el gobierno intenta decir que la cuarentena va a evitar los casos, en vez de explicar que una cuarentena lo que intenta es que los servicios médicos no colapsen cuando la mayor cantidad de personas se contagien en el mismo momento, y en vez de aprovechar estos 2 o 3 meses que se tuvieron de cuarentena para poder, en donde se hizo más lento la curva del contagio, para poder tomar las previsiones del caso, ahora estamos siendo testigos de una política de improvisación donde no están los recursos suficientes, pero tampoco están los recursos humanos para poder atender a la población. Rafa, antes de irnos al corte, quisiera dejar 2 cositas. Tú señalas el manejo sanitario del problema. La caída de médicos y enfermeras es impresionante. El número de fallecidos que están en el campo, en el primer frente de batalla. Hay una dimensión social que el gobierno no entiende, o que cree que la puede manejar militarmente. Y luego está todo lo relacionado con los asuntos de servicio, agua, electricidad, gasolina, para atender, incluso para dar facilidades a los médicos, cosa que no está ocurriendo. Pero de todo eso vamos a conversar en la segunda parte del programa y espero que no se nos vaya la conexión, Rafael. Pero ya venimos. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212
809-411971. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Estamos entrando en la parte final de esta entrevista a Rafael Uzcategui, sociólogo, coordinador general de Provea, una institución reconocida por su seriedad, no solo en el país, sino internacionalmente, muy respetada, porque lo que dicen tiene fundamento, está respaldado con datos y evidencia. Es una institución muy seria, así que yo felicito ese trabajo que por décadas ha venido realizando la institución. Habíamos hablado del tema del estigma. Yo creo que ese estigma lo vimos en tweets de ministros, de fiscales, lo vimos también, incluso llegó, creo que de manera aislada, a un representante de la iglesia que llegó a hablar de bioterrorismo, ¿no? Identificar. Pero teniendo los problemas de agua, electricidad, gasolina, alimentos, medicinas, e incluso la imposibilidad de saber cuántas personas han fallecido y las razones por las cuales han fallecido. ¿Cuál es el panorama que tú estás viendo para esa diáspora que está regresando? En este momento hay aproximadamente 40.000 personas que están esperando poder pasar la frontera, que está controlada con días, cantidades de personas que pueden pasar, que luego llegan a unos lugares donde son maltratados, que no reúnen las condiciones mínimas, casi que son proclives a difundir y propagar el virus. ¿Cómo están viendo ustedes, que han documentado esto, que tienen información, cómo están viendo el tema en Provea, Rafael? Sí, bueno, para nosotros es una situación terrible y lamentable. Nosotros pudimos realizar un informe durante los primeros meses por la cantidad de denuncias que estábamos recibiendo, y cuando comenzó a visibilizarse esta situación, que se hicieron organismos internacionales, la respuesta que dio el gobierno fue aumentar las medidas de seguridad a lo interno de estos centros para evitar que se continuara denunciando las irregularidades que allí había, ¿no? Entonces allí habían desde hacinamientos, eran centros en los cuales estaban siendo manejados por autoridades militares y no por autoridades médicas o científicas que pudieran, por supuesto, brindar la mejor atención sanitaria a las personas que estaban allí recluidas, donde no estaban recibiendo la alimentación suficiente, donde las condiciones en las cuales estaban eran absolutamente deplorables, donde además habían maltratos físicos y verbales contra las diferentes personas. No había una discriminación en esos primeros meses, es decir, de personas que tuvieran los síntomas, que estuvieran alejadas o que estuvieran recluidas en sitios donde hubiera personas que no presentaran síntomas del coronavirus. Es decir, había una improvisación total, y nosotros comenzamos a presionar a las agencias internacionales de Naciones Unidas que estaban en Venezuela para que pudieran visitar los centros y pudieran intentar que las condiciones de estos diferentes recintos de reclusión mejoraran, ¿no? Lamentablemente también las agencias internacionales tienen limitaciones para la movilidad, como las tenemos los defensores de derechos humanos, y la incidencia que han podido realizar ha sido pues muy relativa para la mejora de la situación de los venezolanos. Entonces nos genera mucha preocupación. Además, tenemos denuncias sobre todo en poblaciones de fronteras que las propias comunidades han rechazado la llegada de los venezolanos, cosa que nos parece triste. Esta xenofobia de venezolanos contra venezolanos, estimulada por esta narrativa del gobierno, esta calificación de bioterroristas, yo no la he escuchado en ninguna otra parte del mundo. Creo que refleja muy bien cuál es la naturaleza política de las autoridades actuales.
y esto ha generado pues condiciones para que sean maltratados, para que sean discriminados y que por supuesto no tengan la atención que los diferentes organismos internacionales han solicitado, que deberían ser por supuesto atendidos de una manera óptima, de una manera idónea y sin discriminación. Así que cuando nosotros hemos tenido desde una ONG de derechos humanos posibilidad de hablar con las autoridades de Migración Colombia, que han tenido diferentes medidas positivas para atender a los venezolanos que se estaban trasladando hacia la frontera, ellos nos decían que creen que esta es una situación que no va a aliviar la cantidad de venezolanos que están en Colombia en este momento, porque ellos esperan que estos venezolanos, cuando la situación se normalice, vuelvan a regresar a Colombia, porque ellos creen que no van a haber condiciones para que se mantengan dentro de nuestro país, ¿no? Entonces esto es un escenario que habría que ver hasta qué manera se cumple. Creo que la situación de normalidad sigue siendo muy incierta para Venezuela, lo que nosotros esperamos entonces es que se mejoren las diferentes políticas, no solamente para los retornados, sino para todos los venezolanos que estamos padeciendo pues esta situación, donde no hay la atención médica suficiente, donde las personas están optando en este momento por no informar sobre si son víctimas de la enfermedad, porque tienen temor a cuál es el sitio al que van a ser recluidos, cuál es la situación en la que van a estar, si van a ser trasladados por funcionarios del FAES, como se vieron en las primeras semanas, y por supuesto pues hay un temor generalizado que hace que la gente prefiera quedarse en su casa esperando que los síntomas no sean graves en el caso de ser contagiado. Y esta es una de las razones por las cuales tenemos este subregistro, no es la única, pero las cifras que está revelando el gobierno nacional tienen muy poco que ver con la realidad que la propia Academia de Ciencias Naturales había visorado para estos meses de agosto y septiembre como los meses en los cuales íbamos a llegar al pico de contagios, por lo menos en esta primera fase. Rafael, tú señalaste en la parte anterior, en la sección anterior del programa, señalaste el tema del manejo sanitario. Yo al tema ese le añadiría el manejo económico y social de la pandemia, porque nosotros tenemos además una situación muy grave en Venezuela. La caída del Producto Interno Bruto y la caída de la calidad de vida de los venezolanos es la verdadera miseria. Es decir, estamos ocupando los primeros lugares en índices de miseria en el mundo. La caída que ya están experimentando otros países de la región, como Perú, por ejemplo, que era uno de los que mejor crecía en la región, Colombia mismo, que está decreciendo al 7-8% en términos de estimaciones, o Ecuador, que acaba de conseguir un préstamo importantísimo del Fondo Monetario Internacional, creo, de 5.000 y tantos millones para paliar la situación. Si yo no me quiero ni siquiera imaginar las cifras en Venezuela, porque la caída de la producción petrolera, uno no sabe cómo transita el oro o cómo transitan otros productos y bienes que está exportando Venezuela de manera extraña, no están reflejadas en las estadísticas, pero también está cayendo uno de los rubros más importantes de ingresos en este momento, que son las remesas que envía la propia diáspora. Entonces, estamos hablando de que el impacto económico y social, seguramente, como tú decías antes, de acuerdo a la opinión misma de la gente de Colombia, la gente de Migraciones, es que esto va a ser provisional, mientras resuelve el problema de techo el venezolano, que luego va a tener que salir corriendo del país porque no hay forma de alimentarse, no hay forma de recibir un servicio, etcétera. Y además de eso, estamos viendo cómo todo el mundo está atendiendo a quienes se quedaron fuera. Hay viajes, en España se han planificado y Europa ha planificado viajes humanitarios, etcétera, pero Venezuela no es capaz de producir un viaje humanitario para traerse a sus ciudadanos que están en España, a sus ciudadanos que están en República Dominicana, y cuando lo hacen es luego ya de una crisis casi internacional. Entonces, ¿cuál es tu visión? Porque además sé que conoces el tema. ¿Cuál es tu visión de todo esto y cuál es la visión de Provea y qué es lo que se puede hacer allí? Sí, una de las causas por las cuales el gobierno no tiene pues una política integral de atención a los migrantes es porque los considera enemigos políticos, porque considera que esos venezolanos que se fueron de nuestro país dañaron de manera importante la imagen internacional de un gobierno que se vendía a sí mismo como la salvación para todas las dolencias de los venezolanos. Así que eso es absolutamente cierto. Es decir, estas imágenes de los migrantes, de los caminantes venezolanos que se iban de manera desesperada a partir del año 2017,
tuvo un mayor impacto que todos los informes en materia de derechos humanos que nosotros pudimos generar durante muchísimo tiempo, y eso fue lo que permitió que muchos países de la región asumieran un papel tan proactivo sobre la realidad venezolana. Entonces, para las autoridades actuales, el migrante venezolano es un enemigo político, es un voto en contra, es un opositor, un potencial opositor, y es por eso que no tenemos ningún tipo de política pública para poder atenderlos dentro del país cuando se regresan, pero también toda la situación de atención en las embajadas y en las cancillerías es absolutamente lamentable. Sí, lo que dice es absolutamente cierto, tenemos una emergencia humanitaria compleja que se está agravando como parte de las consecuencias de esta pandemia, donde además hay un elemento adicional que agrava también ya la crisis preexistente que había, que es la consecuencia de las sanciones financieras, como lo ha reconocido el alto comisionado, como lo ha dicho la Comisión Interamericana. Nosotros, desde una organización de derechos humanos, les pedíamos a las diferentes autoridades, al Ejecutivo Nacional y a la Asamblea, que realizaran una tregua humanitaria al conflicto para que abordaran y pusieran en primer lugar las dolencias de la gente en medio de esta situación. Porque una de las consecuencias que tiene que la discusión sea privada, que la discusión no sea pública, no sea libre sobre las consecuencias de la epidemia en nuestro país, es que nosotros no estamos hablando de cuál ha sido el impacto en el sector educativo, en el sector productivo, en los servicios básicos, como sí se viene haciendo en el resto de los países de la región y en todo el mundo. Se está discutiendo sobre las consecuencias y se están empezando a tomar medidas para poder mitigar estas consecuencias de la pandemia, cosa que no se está haciendo en Venezuela. Así que no sabemos, por supuesto, cuál es la profundidad del daño, cuál es la verdadera situación debido a la opacidad de la información y la imposibilidad de hablar de estos temas de manera pública y de manera abierta. Y los venezolanos vamos a estar en mucha minusvalía cuando se pueda revertir, cuando se pueda conseguir esta vacuna, que pueda comenzar a flexibilizar de manera total esta política de aislamiento sanitario. Vamos a estar en minusvalía con respecto a los otros países de la región, y como tú dices, creo que es catastrófico los escenarios que uno pudiera proyectar con este impacto de la cuarentena en un contexto ya grave de emergencia humanitaria compleja. Rafael, rescato de esta intervención dos ideas. Digamos, tienes muchas más. Quiero concentrarme en dos. Una primera es la centralidad del ser humano, digamos, la centralidad de la persona, de ese venezolano de a pie que tiene que comprar en dólares porque el bolívar desapareció como moneda, pero que no gana en dólares. Entonces, que tiene que buscar 500 artificios y artilugios para conseguir ese dólar y poder adquirir lo mínimo indispensable. Una segunda idea es que es verdad, el régimen desprecia a la diáspora no solamente porque es el mejor testimonio de su fracaso, del fracaso del modelo, sino porque, pero al mismo tiempo calla, porque sabe que la remesa es, en términos oficiales, creo que es el segundo rubro de ingresos que va a bajar, digamos, estamos hablando de entre 4.000 y 6.000 millones de dólares que ingresan por concepto de remesa, y eso afecta en un contexto de cierre de casi destrucción de PDVSA, destrucción del ambiente, Arcominero, Boca de Aroa, Golfo Triste, etcétera, el lago Maracaibo, digamos, toda esa situación de precariedad absoluta, perder las remesas también es una enorme pérdida y se van a reducir de manera importante. Pero hay una tercera, cuando se cortó la comunicación, estaba hablando de una cosa que ustedes han defendido mucho y que yo comparto. Cuando introducen la palabra tregua, yo digo, ¿qué posibilidades hay cuando el caso de Neymar Evans? Yo no conozco a Neymar, pero sé que hasta hace poco estuvo defendiendo. Oye, perseguir a una persona y colocarla en prisión por lo que piensa, por lo que dice, cualquiera de ellos sea, es una cosa deleznable. Entonces me preguntaba yo, ¿por cómo vas a hacer tregua con alguien que no está dispuesto ni siquiera a aceptar la crítica de los suyos, de lo que hasta hace poco fueron suyos, como el caso del PPT en este momento, que le han quitado las siglas, le robaron? Esto es insólito lo que está ocurriendo en Venezuela. Entonces nosotros tenemos que estar en contra de cualquier violación de los derechos humanos, sea cual fuere, no importa si es alguien de la oposición o alguien que está con el gobierno o estuvo con el gobierno hasta hace poco, no me importa. Quisiera tu reflexión sobre ese tema, Rafael. Sí, bueno, es que económicos ni los recursos humanos, en donde el sistema público sanitario está absolutamente desmantelado
y donde lamentablemente una cantidad importante de venezolanos van a verse afectados por esta pandemia. Entonces el liderazgo responsable debiera colocar el bienestar de la población en primer lugar y en segundo término pues otras consideraciones. Lamentablemente no ha sido así. Nicolás Maduro aumentar los niveles de censura y de autocensura porque a diferencia de RCR hay otros medios de comunicación que han venido informando de manera muy cautelosa sobre la propia evolución de la enfermedad, donde uno para poder tener algún tipo de información tiene que irse a los chats privados o los redes de comunicación privada para poder enterarse de personas que han venido falleciendo o de personas que... Entonces se está construyendo esta nueva normalidad que lamentablemente nosotros creemos que cuando se pueda controlar el coronavirus son los que controlan el cumplimiento de la cuarentena, los que cierran los negocios al mediodía, que son estos grupos de civiles armados en diferentes partes de Caracas. Bueno, eso es parte de esta nueva normalidad, donde esos resquicios de libertad de ejercicio, tales como los que hizo Nick Mere Evans, que fueron los que finalmente provocaron su detención y su privación de libertad, donde ni siquiera los propios aliados del gobierno van construyendo una nueva normalidad, donde hay menor capacidad para la vigencia y respeto a los derechos humanos, en donde Nicolás Maduro pues ha aprovechado esta situación entre el campo democrático y por supuesto afianzar posiciones. Pero también creemos que independientemente de las temas de fondo que tiene actualmente el Ejecutivo Nacional, que tiene importantes problemas para poder abordar esta situación, por ejemplo, en el flujo de la gasolina, en el suministro de la gasolina para los venezolanos, bueno, pues eso va a continuar siendo una realidad. La crisis de los servicios básicos, que es muy grave fuera de Caracas y que ya está afectando a la región capital, pues bueno, va a seguir siendo así. Así que a pesar de estas artimañas o de estas actuaciones irregulares para continuar vulnerablemente, quienes vamos a seguir siendo afectados es la mayoría de la población en nuestro país. Bueno, Rafa, de verdad que te agradezco un montón tu participación en el programa. Te agradezco un montón la actividad que desarrollas con la organización que te toca coordinar, con Provea, repito, una organización reconocida, seria, nacional e internacionalmente. Así que, vamos a seguir pendiente y haciéndole seguimiento a la violación de los derechos humanos, sean cuales fueren, sean donde sean, porque nos importa mucho denunciar, dar a conocer y poder reconstruir y recuperar el sendero de la modernidad y la decencia en Venezuela. Así que 1.000.000, Rafa. Gracias, Tomás, gracias por la invitación y reitero el saludo para toda tu audiencia y bueno, y seguimos en contacto. Creo que, bueno, tenemos un país que recuperar y yo creo que hay muchos venezolanos de buena voluntad que están, bueno, trabajando sin descanso para ello. Gracias. Usted escucha Buen Provecho por RCR Twitter, @RCR750, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música. Participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos 750, la radio que se ve. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer. Más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes. Palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo... Buen Provecho por RCR.tv. Obras, arte y creaciones son parte de nuestro entorno diario y conoceremos a nivel internacional algunos fragmentos de vida de la diáspora.
Bueno, tenemos hoy un fragmento de vida hermosísimo. Tenemos con nosotros a Marinés Lares. Ella es comunicadora social, ha sido docente, ella es docente de español en los Estados Unidos, trabajó en Intevep, cuando Intevep era tanto la parte escrita como las imágenes que acompañan, porque este es un libro en sociedad con una gran amiga de Marinés, eso nos lo va a contar ella. Se llama La Venezuela Musiúa. Para quienes no han escuchado esa palabra, museo era algo que nosotros utilizábamos para referirnos al extranjero o para decir se hizo el loco, se hizo el museo. Entonces, nos está narrando la vida de los hijos, su propia vida, la vida como abuela, las memorias, los nietos, las nostalgias, el mantenimiento. Bueno, todo eso nos está hablando ella. Espero que sea ella quien nos hable, porque es un bellísimo y un hermoso resultado de una migrante que está hablando en este hermoso programa. Gracias. Buen provecho para todos los que están almorzando. Bueno, mi libro, como bien tú dices, su título, La Venezuela Musiúa. ¿De dónde sale? Sale de la inspiración de una nieta. Cuando voy a pasar vacaciones con ella, la segunda nieta que había tenido menos contacto con el español, cuando yo le hablaba, decía, no lo entiendo, se me quedaba viendo, what are you talking about, abuela? I don't know, cosas así, ¿no? Entonces, pero esto es cuando le digo instrucciones, pero si es para diversiones, enseguida, sí, abuela. Entonces yo, pues, cariñosamente le digo, ay, tú te estás haciendo la musiúa. Entonces, me inspiré y me fui a la computadora y me puse a escribir y me salió mi primer cuento que se llama La Musiúa. Entonces, que si quieres, que empieza diciendo que nunca antes el dicho hacerse la musiúa había tenido mejor aplicación que en la situación que se relató en un cuento muy corto, ese primer episodio. Y bueno, mis amigas que son periodistas, todas ucavistas también, la mayoría, cuando lo pongo en las redes, todas, qué bello, I like, de Irimia, que es mi amiga, y le cuento. Y Marité me dice, bueno, yo tengo una cantidad de museos en Alemania, en Italia, en el Suramérica. Y entonces cuando yo le dije, sin ella saber que iba a ser la ilustradora, porque yo se lo propongo después, ¿no? Yo le digo, así por lo menos el título del libro. Ok, ese libro además del montón de cuentos lindísimos, porque son, a mí esos dibujos son, la verdad que hay que felicitar, porque son unos cuadros, realmente son unas obras de arte. Pero encontrábamos que cuando nos preguntaban, ¿van a regresar quienes se han ido? Le dije, bueno, mira, muchos de quienes regresaron tienen hijos y ahora nietos. Y tienen yernos, y hablando y conociendo el caso de tu yerno, la ofrecen rasgos en el cuento, el viaje larguísimo por los Estados Unidos. Yo me leí el libro completo, te digo, me absorbió de esa experiencia, porque tú hablas de tu presente, también haces alusión al pasado. De alguna manera también quiero que nos hables de cómo estás viendo este futuro libro. Cuando se termina la primera parte, que es las vacaciones de la abuela, entonces la protagonista, que se llama Eulalia, esa es la nombre para mí muy particular, así que sigue. Ajá. Y entonces ella ve los alimentos y dice, ay, ¿qué estarán haciendo mis nietas? ¿Quién las estará supervisando? Etcétera. Entonces ella, como no puede con la nostalgia, decide irse a Central Park a hablar de su vida. Y ahí pues habla de su pasado, de su mamá, de su abuela que no, ¿verdad? Me lloré ese día, igual como una tía que tampoco conocí. Bueno, mi yerno, la pareja de la cual tú estás hablando, del accidente, me imagino que es lo que... Sí, bueno, ese es el desenlace. Aquí. Él es americano, mi yerno es americano, no es venezolano. Eso es potente, digamos, eso es digno de película, de verdad. Sí. Será bueno decirle a la audiencia, pues, que mi yerno sufrió un accidente, que quedó sin poder caminar, pero con la voluntad de él, sobre todo, y mamá,
que es la unión familiar. Mi mamá decía, siempre en la familia va a haber problemas. Entonces, cuando un miembro tenga un problema, vamos a abocarnos a él. Y así todos, la familia avanza, ¿no? Y ese fue el caso de mi hija, que decidimos que mi hijo menor se fuera a vivir con ella y con mi yerno. Entonces es la primera vez también que mi hijo se separa de nosotros y se muda del este hacia el oeste. Y allá se quedó. A mí el libro tiene nostalgias, tiene recuerdos, ¿Cuáles son las cosas que más te atraparon cuando escribías el libro? Bueno, el libro, por ejemplo, yo siempre relaciono todo con Venezuela. Nosotros íbamos a un restaurante, como hay un cuento, pues que fuimos a un restaurante a la cena de gracias, de acción de gracias, que uno come pavo, y resulta que el chef es un malagueño. Y cuando el chef me mira a mí, que soy tan morena, pues me dice usted, no fue buenísimo porque tú le gustaste al chef. Tú sabes, ¿no? Echando broma. Entonces hay un escrito en donde yo digo que el olor a la paella abarcó el restaurante y la paella se comió al pavo, porque ahí no hubo más Thanksgiving. Ahí lo que hubo fue paella de la Candelaria o de España. Uno de dos. Bueno, perdón. Ok, sigue. Sigue. Tú eres la que escribe el libro. Es que sí. Cuando esta mía muy querida, muy respetada, América Bracho, en bachillerato en el Liceo Carlos Zulé, y entonces resulta que tú eres amiga de sus hijos, pues entonces digo, pero es que está en distintos lugares de ese país, con familia en Venezuela, en Barinas, para más señas. Sí, bueno, esa es la importancia, ahora la veo así, de escribir y de dejar algo, cultura, cómo se hablaba. Entonces yo, después que termino la primera parte, esa es la unión, ese es el legado que me dejó mi mamá y que yo quiero dejarle a mis hijos y a mis nietos y a quien me lea. Porque se sienten identificadas, pues escriban también para que dejen su legado cultural. Claro, pero es que además me encanta porque hay una frase que yo recuerdo cuando estamos muy presentes, y lo que tú has hecho es un ejercicio de nación, sino que es esa cosa que tú tienes una nieta en Estados Unidos que habla inglés y a la que tú le estás transmitiendo, importante, y por eso es que hablamos de diáspora, porque es mantener a la distancia las conexiones y las raíces, en este caso particular, un logro tuyo de la diáspora venezolana, ¿no? Gracias, muchas gracias. Encantada. Mensaje, que ese tema familiar me gusta mucho. No sé si quieres decir algo. Por Amazon, por kobo.com, ahí lo consiguen digitalmente. Últimamente me dicen que por bookdepository.com. Book, como se escribe en inglés, depository, exacto. Eso fue lo que averiguamos últimamente. ¿Algún esfuerzo por editar el libro fuera de los Estados Unidos, por ejemplo? Estados Unidos, y se puede conseguir en Europa, en todas partes. Okay. Sí. Digamos, por internet sí, pero digo en físico, editarlo. Está mencionando Amazon, entonces es bastante difícil en físico, pero en digital sí se puede. Okay. Y también me pueden conseguir, la manera más fácil es por Facebook. Y ahí, y en Facebook tengo un grupo que se llama La Venezuela Musiúa. Y La Venezuela Musiúa tiene a su vez un grupo que se llama Abuelas Escriben, para que todas escriban sus anécdotas. Qué hermosa iniciativa. Ahorita la empalmo con otra, que los otros están en una ciudad en el otro extremo de Estados Unidos, los otros se van quedando en California o van a Australia o luego van a Chile, a Colombia. Gracias por esta iniciativa, felicitaciones por este texto y bueno, ya todo el mundo puede tener acceso a los datos que nos den. Acostumbrada en nuestro programa a través de RCR. Buen provecho. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.